Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast de Blog Numismático. En este caso voy a hablar de la historia de la ceca de Finlandia, una ceca a la que no prestamos mucha atención, es una ceca que se abrió ya en época contemporánea, pero que, bueno, pues su historia resulta interesante y sobre todo responder a la pregunta de, oye, ¿cómo es que un país como Finlandia, tan pequeño, sigue teniendo una ceca propia? Esto lo hago porque la casa de subastas Coins Numismatic Barcelona organiza una nueva subasta para el día 28 de octubre de 2023. Es decir, el próximo sábado, si es que estés escuchando este podcast el día que lo publico. Es una subasta bastante amplia, son 1.160 monedas mundiales, muchas de ellas de plata y muchas de ellas de los siglos XX y XXI. También hay alguna del siglo XIX, también hay alguna moneda española más antigua. Bueno, es una subasta que está interesante, sobre todo para quien le guste la plata contemporánea. Bien, dicho esto, vamos con la ceca de Finlandia. Y es que, Finlandia, digamos que había estado acuñando monedas pues ya desde la Edad Media. A ver, pero eso no se puede llamar como una ceca como tal, en el sentido industrial del término. Eran acuñaciones más o menos esporádicas, que aparecían aquí y allá. Curiosamente, he estado echando un vistazo a unos artículos y bueno, esto me ha llegado a encontrar uno donde me hablaba de que hay unas imitaciones hechas en Finlandia de sólidos bizantinos y de dirhams abasíes. Son imitaciones del siglo XI, así que imaginad qué maravilla esta y cómo se ve cómo el Báltico estaba comunicado comercialmente con el Mediterráneo, ¿no? Una cuestión muy interesante. Bueno, sea como fuere, llegando a mediados del siglo XIX, lo que es Finlandia no tenía una ceca, como digo, a nivel industrial, ni la había tenido nunca. De hecho, en esa época, Finlandia, o mejor dicho, el Gran Ducado de Finlandia, pertenecía al Imperio ruso. Sí que es cierto que el Gran Ducado de Finlandia tenía cierta autonomía dentro del Imperio ruso, pero bueno, el Gran Duque de Finlandia no era otro que el zar de Rusia. Eso pues durante prácticamente todo el siglo XIX. Un punto de inflexión en este siglo XIX ruso fue la guerra de Crimea. Esto también afectó a Finlandia. Afectó económicamente, yo diría que a todo el Imperio ruso, bueno, yo diría no, seguro que a todo el Imperio ruso, pues porque, claro, hizo que se devaluase mucho la moneda, que se emitiese mucho papel moneda. Y claro, aquí también afectó la ley de Gresham. Esta ley de Gresham lo que dice es que la moneda mala desplaza a la moneda buena. Entonces, ¿cuál es la moneda buena? Bueno, pues la moneda de plata, la moneda de oro e incluso en este caso la moneda de cobre. ¿Y cuál es la moneda mala? Pues el papel moneda, los billetes que le estaban emitiendo alegremente pues para financiar la guerra, fundamentalmente. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que hubo un acopio, ¿no?, de moneda de plata, de moneda de oro, también incluso de moneda de cobre, y lo que estaba circulando eran nada más billetes, o fundamentalmente billetes, que, claro, tenían un valor nominal muy elevado. A ver, bien es cierto que en el mercado real se estaban pagando mucho más baratos. O sea, si el billete ponía 1.000 rublos, que nadie esperase que le fuesen a pagar 1.000 rublos de plata por ese billete. No sé cuánto sería lo que les pagarían, pero a lo mejor les pagaban, no sé, 150 rublos de plata por el billete, imaginad, ¿no? Porque claro, la gente prefería tener la plata que el papelito que te dice que esto vale tanta plata, cuando ya la gente empieza a desconfiar del Estado ruso, ¿no? Entonces, bueno, aquí en 1859 el Senado finlandés solicitó al zar de Rusia, que como digo también era el gran duque de Finlandia, y en este caso era Alejandro III, le solicitó pues que considerase que en Finlandia el papel moneda ruso dejaba de tener el valor nominal que tenía, ¿no? Y dijeron, bueno, esto está circulando por un valor muy inferior a lo que pone aquí nominalmente, entonces, por favor, déjanos que esto oficialmente tenga el valor que diga el mercado que tenga y no lo que diga el papelito que vale. Bien, el zar dijo que no, que eso no podía ser. Pero, contra todo pronóstico, lo que hizo fue firmar un manifiesto
allá por 1863, donde permitía a Finlandia tener su propia moneda. Y entonces nacía así el marco. Y aquí, bueno, pues eso es una cosa realmente sorprendente. O sea, resulta que el zar, así de buenas a primeras y sin haber una petición explícita muy clara, permite que aparezca una nueva moneda para un territorio propio del Imperio ruso y solo para ese territorio. Entonces parece como que les estaba dando una autonomía y casi les estaba empujando hacia la independencia, ¿no? Hacia una soberanía propia. Bueno, esto, claro, en la mentalidad del siglo XXI, o donde, digamos, todos los estados pretenden ser un estado-nación, nos cuesta entenderlo. Cuando es un imperio donde una cosa es el imperio y otra cosa es la nación, a lo mejor se entiende más fácil. Pero claro, también hay que entender que Finlandia tenía su propia identidad propia dentro del imperio ruso. Y ya todos estos movimientos románticos nacionalistas habían surgido en Finlandia, aunque todavía eran bastante pequeños en comparación con lo que serían a lo largo del siglo XIX y por supuesto del siglo XX. Pero bueno, así nació este marco, que en finlandés es marca, y que se dividía en 100 peniques, que suele decir pennies, ¿no? O sea, tanto marco como pennin son palabras germanas que son muy semejantes a otras monedas utilizadas en países nórdicos. Este marco equivalía a la cuarta parte de un rublo, es decir, a 25 kopecks. Y ahí es donde se encuentra, según los historiadores actuales, la razón por la que Alejandro III permitió a Finlandia tener su propia moneda. Porque resulta que el rublo ruso era prácticamente 4 francos franceses. Y justamente el marco finlandés iba a ser la cuarta parte de un rublo ruso. Es decir, el marco finlandés iba a equivaler al franco francés. Y estamos hablando de 1863, cuando se estaba fraguando la Unión Monetaria Latina. El zar de Rusia dijo, oye, aquí en Europa resulta que está apareciendo una nueva unidad monetaria, aquí que está Francia muy fuerte, que le están aceptando otros países como Bélgica, como Grecia, como Italia, ya España estaba también ahí a ver si lo aceptaba, y otros países dijo, ¿y qué pasa si lo aceptamos nosotros? ¿Y si unimos nuestra moneda a esta Unión Monetaria Latina? Entonces, bueno, él lo que quiso hacer con Finlandia fue un experimento. Hoy en día lo llamaríamos un experimento económico, un experimento sociológico, que hoy en día se hacen. Cuando antes de aplicar una política pública a nivel de un país entero, muchas veces se aplica en cierta región para ver qué pasa. Bueno, pues esto mismo es lo que estaba haciendo Alejandro III con Finlandia. Digamos, hacer el experimento de que en Finlandia alineasen su moneda con la Unión Monetaria Latina y ver si luego esto tendría sentido hacerlo para el resto del Imperio ruso. O sea que es un movimiento bastante más inteligente de lo que a priori parece. También es curioso que junto con esta nueva moneda, el marco finlandés, se permitió abrir una ceca en Helsinki. Esta ceca es lo que después se ha llamado la ceca de Finlandia y se instaló en un barrio de Helsinki que se llama Kattajanokka. Quedáis alucinados con mi finlandés. Bueno, entiendo que se pronunciará así, yo lo pronuncio como que fuese estonio, que son idiomas muy semejantes, el finlandés y el estonio. Voy a decirlo otra vez. Kattajanokka. Bueno, esta ceca, como digo, está en este barrio de Kattajanokka, que es donde está la catedral de Finlandia, la catedral de Helsinki. Es esta pequeña islita que está ahí en el centro de Helsinki. El que haya conocido la ciudad pues sabrá dónde digo, porque es un lugar muy turístico y no hay turista que vaya a Helsinki que no pase por la catedral, porque tampoco es que haya mucho que ver en Helsinki, la verdad que no es la capital europea más bonita, en mi opinión, al menos. Bueno, pues ahí estaba la ceca, cerca de la catedral, y empezó a operar en agosto de 1864. Ya ese mismo año, un poquito más adelante, en octubre empezó a hacer monedas de plata y ya a partir de 1878 también empezó a hacer monedas de oro, de 10 y 20 marcos, que estas monedas están alineadas con la Unión Monetaria Latina. Esta ceca, bueno, pues digamos que siguió el devenir de las épocas, ¿no? O sea, acuñaba monedas, pues de marcos,
Y luego ya, pues a partir de 1917, que es cuando se independizó Finlandia, pues siguió acuñando marcos. La única cuestión es que en vez de aparecer ahí el águila imperial rusa, pues aparecía el león de Finlandia, que bueno, pues sigue apareciendo hasta el día presente, y de hecho es el emblema, ¿no?, de esta ceca de Finlandia. Luego, bueno, pues las distintas crisis, las distintas reformas monetarias y demás de Finlandia, que bueno, esto ya está fuera del propósito de este podcast, pues también se vieron reflejadas y digamos que no hubo mayores problemas. Lo que es sorprendente es lo que ocurre a partir de finales de los 80, y es que se trasladó la ceca de Finlandia desde este barrio de Kattajanokka a otro municipio que se llama Vantaa. Vantaa es bueno, pues un municipio que está en el área metropolitana de Helsinki, más hacia el norte. Yo por ahí la verdad es que no he ido nunca. Esto tampoco debería sorprender. Bueno, pues, por ejemplo, hace poco vimos el caso de la Casa de Moneda de Colombia, ¿no? Pues que hizo exactamente lo mismo, lo trasladó del centro de Bogotá hacia un municipio cercano, no tan cercano como Vantaa de Helsinki, pero vamos, que sigue estando cerca de la capital. Pero lo curioso es que sigue estando operativa a día de hoy. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿esto por qué es curioso? O sea, ¿de qué te extrañas, ¿no? Si está la fábrica ahí, ¿por qué no va a seguir estando? Bueno, pues porque cada vez vemos que hay menos cecas en el mundo. Menos cecas, al menos públicas. Sí que están saliendo bastantes cecas privadas en los últimos años para acuñar monedas de plata conmemorativas y cosas así. Pero lo que son cecas que hagan moneda, digamos, circulante, cada vez hay menos. Y eso tiene todo el sentido económico, porque, claro, la producción monetaria es clarísimamente una industria que se favorece muchísimo por la economía de escala. Al final, las monedas son productos de alta tecnología que necesitan ser baratas de producir y caras de falsificar. Entonces, claro, ¿eso cómo se consigue? Pues uno de los ingredientes importantísimos es poder hacer muchas. O sea, no tendría sentido abrir una ceca para un país de 1 millón de habitantes y que solo fabricase para ese país. No tendría ni el más mínimo sentido, porque al final te va a salir carísimo producir esas monedas y probablemente la calidad que acaben teniendo sea tal que luego sean fáciles de falsificar. Entonces, bueno, pues Finlandia tiene solamente 5,5 millones de habitantes. Son muy poquitos. Pensemos que esto es menos que la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Entonces, tener una ceca propia es algo, bueno, pues realmente sorprendente. Y aquí mi pregunta es, bueno, ¿y esto cómo lo han conseguido? Bueno, pues consiguieron de manera consciente, haciendo un plan desde hace ya 30 años para que se mantuviese esta ceca. Entonces, ya en 1993 hicieron un cambio estructural de la empresa y modificaron su modelo de negocio. Y esto lo hicieron de manera, como digo, muy consciente para permitir que la ceca sobreviviera. En 1993, la ceca de Finlandia pasó a ser una empresa de responsabilidad limitada y evolucionó poco a poco para ser una especie de consorcio que engloba a los distintos países nórdicos. Entonces, en 2001, la ceca de Finlandia adquirió la ceca de Suecia. Y luego, en 2003, adquirió el 50% de las participaciones de la ceca de Noruega. O sea que básicamente veis que los países escandinavos están, digamos, todos bajo el paraguas de la ceca de Finlandia. Y además, pues desde Helsinki, bueno, desde Vantaa, se fabrican monedas para Dinamarca y para Estonia. Entonces, bueno, ahí vemos que ya los distintos países están arrimando el hombro, ¿no? De manera directa, teniendo, bueno, pues participaciones en la ceca o de manera indirecta solicitando sus productos. Esto es un movimiento más o menos normal dentro de las economías nórdicas. Ya sabéis que yo he vivido 5 años en Estonia, entonces más o menos conozco su mentalidad. O sea, estos países entienden que entre ellos no pueden competir demasiado y que en muchos casos les viene muy bien el juntarse incluso para cuestiones estratégicas. Os pongo un ejemplo, y es que en Estonia el banco, lo que era antes el Banco de Estonia, fue adquirido por el Banco de Suecia. Entonces el banco principal de Estonia es el Swedbank, ¿no? Simplemente incluso con la marca de Banco de Suecia.
Entonces, bueno, esto sería como si, no sé, como si Francia comprase el BBVA y el Banco Santander. Pues eso para los españoles nos parecería casi una aberración, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Pero bueno, los estonios entienden que eso es algo pues muy normal, ¿no? Y que al final también sus economías están muy entrelazadas unas con otras. Entonces, bueno, pues dentro de esa concepción de conglomerado nórdico, digamos, también se enmarca la CECA de Finlandia hasta el día actual. Este movimiento de conseguir que la CECA de Finlandia fuese una especie de consorcio nórdico vino acompañado con una estrategia de exportación por parte de la CECA de Finlandia. Y es que ese mismo año de 1993 empezó a exportar monedas, primero a África y a Asia y luego a otros continentes. A Europa ha fabricado monedas para muchos países europeos e incluso a partir de 2015 ha fabricado monedas para países hispanoamericanos. A día de hoy, la CECA de Finlandia exporta más del 90% de su producción. Entonces, claro, si tenemos que Finlandia es un país de 5,5 millones de habitantes, pero exporta el 90% del producto que fabrica, pues tenemos que, claro, está fabricando monedas para muchísimos más millones de habitantes de los que tiene su propio país. Solamente así tiene sentido económico que exista esta CECA. Entonces, por poner algunos ejemplos, pues se ha dicho antes que en Finlandia se han fabricado monedas para Dinamarca, ¿no? Estos marcos daneses se fabrican allí en Finlandia. Y también se han fabricado euros para Estonia y para otros países europeos, por ejemplo, para Grecia, para Luxemburgo, para Eslovenia, para Chipre, para Irlanda. Estos famosos euros que en toda la prensa parece que son euros de la suerte, que son los euros de Grecia de 2002 con la S en la estrella. Bueno, pues esa S es Suomi, ¿no? Que es la marca de la CECA de Finlandia. Y también, como digo, hay para países hispanoamericanos. Algunas de ellas son monedas bastante conocidas. Por ejemplo, los 1.000 pesos de Colombia pues se fabrican en Finlandia. O las monedas de un quetzal de Guatemala también se fabrican en Finlandia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos cómo esto ha pasado de ser una CECA que se abrió de rebote por parte del zar Alejandro III, casi como una especie de experimento de a ver qué hacen estos finlandeses, a llegar a convertirse hoy en día pues, en una CECA propia del siglo XXI y con un logro inmenso, pues porque está en un país muy pequeño. Así que nada, yo espero que os haya gustado este podcast, que hayáis aprendido algo y también os recomiendo que echéis un vistazo a la subasta de Coins Numismatic Barcelona, especialmente si os interesan las monedas de plata contemporáneas del siglo XX y XXI, de ahí tenéis un montón. También si queréis monedas, aunque no sean de plata, de cualquier país del mundo, es que lo vais a encontrar en esta subasta de Coins Numismatic Barcelona. Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.